Hola, bienvenidas y bienvenidos a este primer en vivo de Matarife y la Nueva Prensa. Queremos pedirle de antemano disculpas porque hemos tenido problemas técnicos que ya por fin logramos solucionar. Hoy estamos reunidos con varios panelistas para hablar sobre el impacto que ha tenido la serie Matarife. Su primer capítulo salió el pasado viernes y para ello tenemos a varios panelistas. El primero de ellos es Ángel Becasino. Ángel Becasino es consultor de comunicación para marcas políticas y de gestión del gobierno. Ha publicado una veintena de libros de ensayos sobre estrategias de comunicación política electoral, así como temas. También tendremos la participación de Adriana Arjona. Ella es publicista, magíster en escrituras creativas, tiene una amplia experiencia como consultora en comunicación estratégica, es guionista y columnista. También tenemos a Julián Martínez. Julián Martínez es periodista, autor del libro Chuzadas, que narra los 8 años de espionaje, persecuciones a políticos durante los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe. Se ha ganado varios premios de Simón Bolívar, premios de periodismo de Simón Bolívar. Estamos con ellos tres para analizar el impacto que ha tenido la serie Matarife. Les doy unos datos. Hace solo 5 días la serie se lanzó y solo en el canal de YouTube hay 4,6 millones de reproducciones. Tiene 336,000 likes y el canal ya cuenta con 571,000 suscriptores. Queremos comenzar preguntando a qué se debe ese fenómeno y ese impacto que ha tenido la serie, no solamente en Colombia, porque la serie en su primer día llegó a ser 4ª tendencia mundial. Quiero preguntarle a Ángel Becasino, los saludo a todos. Ángel, ¿qué considera que está pasando? ¿Por qué ha tenido tanta repercusión esta serie en Colombia y en el mundo? Bueno, buenas noches a todo el mundo. Lo primero es que creo que la campaña de expectativa que tuvo la serie provocó un interés, generó un espacio de una especie de hueco de atención donde, digamos que en el momento en que salió la serie estaba todo predispuesto, había un escenario grande de audiencia con la atención concentrada en qué era esta serie. En el momento en que sale la serie también se da otro factor, que es con esto digamos, con esta cuarentena extendida, prolongada y demás, hay un gran público cautivo esperando que aparezcan novedades, que aparezcan conexiones con las cuales poderse enganchar para vivir experiencias diferentes. Y acá hay una experiencia que es la promesa que tiene esta serie, que es, digamos, empaquetar verdades y mostrárselas a la gente de una manera ordenada, que tal vez la gente recibía esas verdades, especulaciones, muchas de ellas, otras basadas en indicios y demás historias, que al tenerlas en un conjunto, ordenadas y con una serie muy bien producida, la gente las podía consumir y podía sentir que estaba accediendo a una categoría en la cual últimamente parece que nadie puede meterse, que es en la categoría de supuestamente verdades, verdad. Entonces, en un tiempo de posverdad, la serie es una promesa de verdad. Y esa promesa de verdad genera una gran expectativa, que es lo que hace que la gente se conecte con Matarife, ¿no? También hay otros elementos, ojo. Hay un elemento que hay un llamado atencional muy fuerte, que es este mismo logotipo de Matarife, que es, digamos, casi que de literatura criminal, de literatura policial criminal, ¿no? Entonces eso tiene siempre un enganche. Si ustedes ven películas que están en el filoterror o ese tipo de cosas, uno encuentra
que la simbología con la cual se comunican esas películas produce una especie de imán que atrae la atención de la gente. ¡Chac! Esos son una cantidad de elementos. Luego hay una dinámica de las redes, una dinámica de la comunicación en sí, hay una dinámica de WhatsApp que es, para mí, es una mensajería que en realidad es una hiperred que llega para todos lados, que llega a todo el mundo y que genera un público deseoso de recibir información y de recibir más que información, comunicación, es decir, de recibir esto de 2 días, que es esta especie de conversación que en este caso está siendo de parte de los que emiten Matarife y de parte de una expectativa de la gente que, por ejemplo, en este momento exacto están pendientes de que aparezca el capítulo 2, PAC, es decir, la continuidad, el continuará de esto. Perdón, Diana, yo perdí la voz. Creo que tenés cerrado el micrófono, Diana. Perdón. Julián, ¿tú qué piensas sobre por qué esta serie ha traído tanto revuelo en Colombia? Llevamos varios días hablando sobre la serie. Queremos escuchar tu opinión. Bueno, básicamente el presidente Álvaro Uribe se ha convertido en una figura, digamos, muy estrechamente ligada a las costumbres colombianas y a las noticias colombianas. Por lo tanto, el expresidente Uribe constituye, digamos que un político demasiado interesante para la sociedad colombiana, ya que él mismo es quien hoy dirige el rumbo de todo el país. Por lo tanto, la construcción de su memoria histórica es muy importante para la sociedad colombiana. Entonces yo creo que el hecho de que esta serie hable sobre todas esas cosas que se dicen de Álvaro Uribe, pero que han sido tan ignoradas no solo por la justicia, sino por una parte de la sociedad, creo que se abre un debate muy interesante sobre la vida y obra de él, que por supuesto, digamos, esta serie controvierte su vida y obra, pero es el acceso a una información confiable sobre la que la sociedad tendrá que hacer un juicio. Adriana, ¿qué opinas sobre todo esto? Bueno, a todos. Al igual que Ángel, pienso que en este momento de aislamiento y todo el tema del COVID-19 que nos ha sumergido en un monotema, porque de alguna manera llevamos meses hablando de lo mismo y viendo lo mismo, tanto en los noticieros nacionales como extranjeros, en la prensa, como que se volvió un monotema, que cualquier otra cosa que surja en medio de todo eso va a llamar la atención, eso por un lado. Y por otro lado, indudablemente hay dos palabras, pienso yo, que son muy importantes y que han generado mucho rechazo por un lado y también mucha, no sé, como expectativa en los antiuribistas, y es el nombre Matarife, la palabra Matarife y el lema un genocidio innombrable. Por supuesto que la palabra Matarife muchas personas la han visto como desde el punto de vista amarillista, como que han sentido que es un nombre amarillista, que de alguna manera ya está condenando a una persona, y esto por supuesto en los uribistas genera rechazo y unas ganas de no verla o una cantidad de argumentos para no verla. Y el tema de innombrable, lo mismo, ¿no? Digamos que el innombrable se ha vuelto también una palabra que han usado muchas personas para referirse a Álvaro Uribe Vélez. Entonces creo que en este tema de las palabras hay un llamado, bien sea para enganchar a las personas que ya tienen unas ideas o unas convicciones con respecto al personaje, y también de generar mucho rechazo y controversia en ese grupo de personas que lo siguen y que lo siguen de una manera muy, muy ferviente. Entonces creo que ahí en este tema de las palabras y de la importancia de las palabras,
creo que eso ha llevado a mucha gente a interesarse por la serie, a verla, incluso a criticarla o a alabarla sin ni siquiera haberla visto todo, porque ha aparecido solo un capítulo y hay mucha gente que ya la critica a la serie completa como si la hubiera visto toda y resulta que solo hemos visto una pequeña parte, ¿no? Entonces siento que ahí están pasando esas cosas. Adriana y Ángel, les pregunto, ¿hay una necesidad profunda de verdad en estos tiempos de supuesto triunfo de falsedad de información? ¿Y cómo ven ustedes la polarización que se ha formado a raíz del anuncio de la serie, inclusive antes de que comenzara, de que se estrenara el primer capítulo? Bueno, en primer lugar, creo que uno no puede dejar de ver el contexto temporal de esta serie, ¿no? Y el contexto temporal no se refiere solo a este momento, sino a un tiempo de polarización en este país muy fuerte que trae años. Es decir, el momento en el que se vota sí o no a los acuerdos para terminar la larga guerra esa entre la FARC y el Estado, luego la elección presidencial, la última elección presidencial. Es decir, venimos en una polarización constante donde prácticamente el país parecería componerse de dos mitades que no se llevan de acuerdo. Eso se sigue reflejando y particularmente se refleja cuando se toca la marca de un hombre, de un señor, que tiene un peso muy grande para los dos costados. Para un costado o para una de esas mitades del país, un peso positivo, se le valoran un montón de cosas. Para el otro costado, un gran peso negativo, donde genera un rechazo del peso equivalente a la aprobación que tiene en el otro sector. Sin embargo, uno tiene que ver, y tiene relación con el atractivo de esta serie, que este señor, por un desgaste natural, por su permanencia en la escena pública, por un desgaste provocado por la fricción constante que él mismo se ocupa de producir, ¿no? Y por una serie de otros detalles, errores, sobreactuaciones, sensación de que está más allá de cualquier juicio, o sea, sensación de que es intocable, además de aquello de innombrable que le colocan. Pero por esta suma de cosas, es un hombre cuya imagen positiva se ha ido debilitando y por eso uno ve que en las encuestas que se hacen de valoración o digamos, de imagen positiva o negativa de las personas, este señor va cargándose de imagen negativa y va descargándose de imagen positiva. Entonces, eso produce un momento en el cual emocionalmente una parte del país que tal vez está creciendo, esa parte del país quiere que le pase algo a este señor, quiere que le ocurran cosas, quiere que sea juzgado, quieren que no tenga esa especie de teflón que se le ha adjudicado siempre. Entonces me parece que ese es un momento en que la marca Álvaro Uribe se ha deteriorado o se ha debilitado y dentro de ese espacio de debilitamiento de la marca Álvaro Uribe emergen otras marcas que se le asocian y que provocan momentos de entusiasmo, de identificación, como, no sé, en los momentos de campaña electoral donde la gente o grupos de gente le gritaba Paraco, donde ahora se instala esta marca de esta serie, que es Matarife, y empieza a hacer carrera como submarcas asociadas a la marca Álvaro Uribe Vélez. Entonces creo que uno tiene que observar la composición de todo esto y que todo esto sigue provocando choques, porque aquellos que aman a Uribe lo defienden a rabiar, aunque vayan siendo menos, quizás, pero son, como aquella palabra que usaban para autodefinirse, furibundos, ¿no es cierto? O furibistas, ¿no? Eso. En ese sentido, podemos decir que hay una gran necesidad de los colombianos de desnudar, de saber quién es Álvaro Uribe.
¿Qué ha hecho tú, Julián, que has investigado tantos años este tema? ¿Qué nos puedes decir al respecto? No, pues yo creo que Álvaro Uribe es una figura política que le genera mucha curiosidad a la sociedad colombiana porque permanentemente tiene una visibilidad en los medios y además de eso tiene esas características de ser supuestamente cercano a la gente, por lo tanto, digamos que él es una figura política pública que no es ajeno a la crítica y que no es ajeno a al rigor periodístico de periodistas como yo, periodistas como Daniel Coronel o como Gonzalo Guillén. Sí creo que la opinión pública tiene de alguna manera una especie de sed de justicia sobre las investigaciones que hay sobre Álvaro Uribe, pero eso digamos que ya le corresponde a justicia. Yo creo que Matarife es una expresión artística con contenido periodístico, un contenido periodístico que han publicado distintos periodistas durante 40 años, y creo que ahí se va a ver reflejada esas verdades que ha ignorado el país, pero que efectivamente sí pasaron y que la serie va a relatar algunos de estos hechos. A mí me parece muy interesante esta serie y yo aprovecharía también para preguntarles a ustedes o especialmente a Ángel Becasino y a Diana, ¿cómo explican ustedes el fenómeno de que Matarife, digamos, haya tenido 550,000 seguidores en 2 días, cuando, por ejemplo, Noticias 1 tiene 700,000 seguidores en 15 años, Semana tiene 428,000 suscriptores en YouTube en 13 años, pagando una nómina de periodistas impresionantes? Digamos, ¿eso qué significa en los medios, Ángel? O sea, ¿qué le está diciendo la opinión pública a los medios de comunicación cuando otras voces están, digamos, creciendo y aumentando y se están creando estas nuevas audiencias, como más o menos lo veo yo? Julián, hay una cosa para observar. Volvemos al contexto, ¿no? Uno, la gente está encerrada, número uno. Número dos, hay una fuerte atracción que provoca una campaña de expectativa de esta serie relacionada con una figura pública que todo el tiempo es figura central dentro del espectáculo nacional de la actualidad, ¿no es cierto? Y en tercer lugar o cuarto lugar, hay una situación particular que es que en este momento en el que la figura del presidente Duque ha crecido en la opinión pública, probablemente porque la gente necesita tener certeza de que alguien está al frente de una situación tan particular como esta pandemia que hay, ¿no es cierto? Pero en el momento en que crece esta figura y se silencia Uribe, se produce una especie de nuevo balance donde se reafirma o se afirma, no reafirma, se afirma Iván Duque y al mismo tiempo se debilita mucho más Álvaro Uribe. Entonces, de alguna manera, la gente que es pasional en su lectura de la actualidad observa que, chao, me estoy identificando con el presidente. Entonces, aquella historia de que el presidente era un personaje manipulado por Uribe desde detrás, que fue quien lo designó, desaparece de la escena. Y la gente se afirma con Duque y al mismo tiempo empieza a despegarse de Álvaro Uribe. Entonces también es un elemento que me parece que hay que observar y en el momento entra en juego la serie que empieza a señalar una cantidad de cosas que en algunos le están en la memoria, en otros ya no se acuerdan de esas cosas. Y creo que ese es el punto central. Si uno observa en la serie, por ejemplo, hay una afirmación que se hace que me parece en mi lectura que es un error de la serie, que es cuando se afirman cosas un tanto amarillistas, como la historia de que en el Club El Nogal se tomaba el primer cóctel a las 8 de la mañana o alguna historia por el estilo. Es decir, detalles que están de más, digamos, en el relato. Entonces, eso no captura la atención. Sí captura la atención un nuevo juego de elementos que ponen sobre la balanza para ratificar. No, nos tenemos que, digamos, ya tenemos una figura que es la que está al frente del circo. La otra figura que era la que manejaba el circo ya no tiene el peso que tenía. Entonces la gente se reafirma en castigar a esa marca
que es la marca Álvaro Uribe, sin hacer presencia la marca Iván Duque, sino estando presente, pero sin ser evidente. Eso veo, ¿no? ¿Y Adriana? Adriana, no te escucho. Yo creo que con la serie Matarife está pasando un poco lo mismo que pasó con la campaña del sí y el no. El mismo nivel de polarización, las mismas opiniones extremas, sin conocimiento y sin información. En un momento en donde todos creíamos que iba a ganar el sí, de repente nos sorprendemos cuando gana el no, y todo esto se da porque, como lo explicó después el gerente de la campaña, hicieron una estrategia de desinformación para que la gente saliera a votar berraca, es decir, sin conocimiento, porque la gente en realidad votó sin leer los acuerdos, sin entenderlos, sin digerirlos, y salió a votar berraca, y tan berraca salió a votar que ganaron, por poco, pero ganaron. Y aquí siento que es un poco lo mismo. La figura de Álvaro Uribe Vélez siempre ha sido una figura que genera ese tipo de extremos, en donde la gente de pronto de un lado y del otro no tienen suficiente información, pero aún así quieren opinar y quieren mostrar o su rechazo o su adoración. Con esta serie creo que pasa exactamente lo mismo, y creo que de ahí viene este fenómeno de que en pocos días Matarife haya alcanzado muchos más suscriptores que Semana en 12 años. O sea, sabemos que en 2 días alcanzaron más suscriptores que Semana en 12 años. Entonces, para mí no es extraño eso, porque la figura de Álvaro Uribe Vélez siempre ha sido una figura que ha marcado esos extremos, y en masa, ¿no? Porque así como éramos muchos los que queríamos que ganara el sí, pues fueron millones los que salieron a votar por el no. Y lo mismo un poco con la campaña de Iván Duque, o sea, que un personaje como Iván Duque ganara la presidencia de Colombia con 10 millones de pesos, lo que estaba diciendo ahí Colombia es: no entendemos nada, pero como este es el que dice Álvaro Uribe, entonces vamos a votar por él. Y de nuevo es esa polarización y esas opiniones extremas y esa crítica o esa alabanza, pero a partir de muy poco conocimiento, de un conocimiento muy pobre. Con Matarife es un poco lo mismo, lo que decía antes. Hay gente que la está alabando o gente que la está criticando sin haberla visto completa. ¿Y eso a qué se debe? Pues justamente a ese apasionamiento que genera la figura de este señor. Gracias a todas las personas que nos están viendo en este momento. Tenemos 5.362 personas conectadas. Estamos con Adriana Arjona, consultora en comunicación estratégica, columnista, Ángel Becasino, estratega de comunicación política, y Julián Martínez, periodista, investigador y autor del libro Chuzadas. Los invitamos a que compartan este enlace con esta discusión que estamos dando. Yo quisiera hablar un poco sobre, parece que lo que vimos en la serie, muchos periodistas lo han investigado, por ejemplo, Fernando Garavito, Gonzalo Guillén, Julián Martínez, Alirio Uribe, Iván Cepeda, han publicado varios libros con relación a Uribe. Pero creo que la serie, por el formato, tal vez tiene un alcance mucho mayor, y quería preguntarles por ese formato que es un poco innovador, porque está llegando y ya no tiene límites, llega a WhatsApp, llega a Telegram, y todo el mundo lo puede ver. ¿Ustedes cómo ven este nuevo formato? Bueno, creo que es por usar un término futbolístico, un gol el formato, ¿no? Evidentemente WhatsApp es el canal con mayor potencia para llegarle masivamente a la gente.
Lo probó la última campaña de Brasil, la de Bolsonaro. Realmente, si uno encuentra una clave de por qué esa campaña penetró tan fuerte, esa clave se llama WhatsApp, el uso de WhatsApp. Y en WhatsApp no había digamos, una compactación de información tan clarita, con un ritmo tan fuerte, que eso es algo importante que hay que señalarle a la serie, el ritmo con el cual va narrando, ¿no es cierto? Entonces no había un elemento así. Eso, digamos, uno lo tiene que ver comparando con que la mayoría de las cápsulas que están colgadas son cápsulas de, qué sé yo, segundos, 1 minuto, máximo 2 minutos, ya es como un largometraje. Sin embargo, esta tiene 6 minutos 40 y la gente la consume como si hubiera durado 2 minutos. Es decir, realmente hay una compactación de información que está muy bien estructurada y que tiene un ritmo muy fuerte. Quienes están haciendo esta serie, evidentemente, saben comprimir la información para que esa información agarre una especie de aerodinámica, por usar esa palabra, que penetra con mucha facilidad en la atención de la gente y sostiene esa atención. Me parece que estos son elementos que hacen que esta serie realmente sea un aporte, por lo menos en lo que uno venía consumiendo, por usar de nuevo esta otra palabra. Siempre uno tiene que hacer advertencia de las palabras que utiliza. Pero uno estaba consumiendo una cantidad de formatos, pero no un formato con un ritmo tan claro, como el ritmo tan fuerte, como el ritmo que tiene esta serie, ni con la información compactada y organizada de esa manera. Un comentario, hay 2 comentarios que yo quiero señalar, que los he escuchado con frecuencia. Uno de la gente que dice no la quiero ver, y que manifiesta opiniones, lo contaba Adriana hace un momento, manifiesta opiniones sin conocer de qué está hablando. Y partiendo del hecho de, no, eso es amarillista, ya estoy cansada de este tema, no quiero escuchar más eso, de un sector o del otro sector. Y el otro elemento que pasa acá, aparte de esa negación, es que evidentemente hay una especie de morbo que se genera por el hecho de que alguien me esté dando organizadamente una cantidad de información negativa sobre este señor. Y una cantidad de información que cuando me la ponen sobre la mesa, yo digo, ¿pero qué pasó? ¿Cómo es que este señor no está siendo considerado por la sociedad de otra manera? Es decir, creo que podríamos hablar horas de qué es lo que está en juego acá, pero este formato para WhatsApp tiene esa potencia. Compacta información, la ha organizado muy bien, tiene un ritmo muy fuerte, incluso musical, y eso hace que sea realmente un hallazgo en cuanto al lenguaje y en cuanto a producto, que supongo que saldrán otros imitadores del formato a contar otro tipo de historias, lo de Néstor Humberto Martínez, qué sé yo lo que contarán. Ángel, pero ¿tú crees que se va a sostener esa expectativa y esa necesidad de seguir viendo la serie, teniendo en cuenta que son 50 capítulos y apenas va el primero? Ok, buena pregunta, Diana. En este momento hay una expectativa grande que está sufriendo una tensión rara porque la gente dice, bueno, pero ¿cuándo va a salir el segundo capítulo? ¿No? Se está prolongando la espera del segundo capítulo. Si el segundo capítulo, que no tengo idea qué es lo que cuenta, pero si no mete en juego alguna cosa importante que no se haya tenido en cuenta en cómo se miraba esta marca que es Álvaro Uribe Vélez, creo que se va a empezar a debilitar la atención. Pero si el segundo capítulo y el tercero, el cuarto, etcétera, etcétera, van incrementando el ritmo de esta atención, por lo menos en los primeros 10, luego puede haber como cuando uno trabaja en olas, en comunicación, puede haber una curva descendente de 3 o 4 capítulos y volver a subir. Supongo, por el oficio que uno siente en este primer capítulo, que habrán considerado en el relato estas intensidades, estos momentos de respiro y nuevamente otras intensidades. Pero en este momento, claro, yo siento que la serie está ante un desafío, que es pasada la novedad de la irrupción de la serie, ¿cómo se sostiene? Ahí está.
Julián, te quiero preguntar, tú que has investigado tanto a Álvaro Uribe, sabemos que en contra del expresidente hay un montón de investigaciones que no han avanzado, otras las han cerrado, se han presentado coincidencias como que algunos de los testigos terminan muertos. Yo quisiera saber si esta serie, tú desde tu punto de vista, crees que va a impulsar a que se acelere el proceso de justicia, los procesos que él tiene en las distintas cortes. ¿Tú crees que que va a pasar algo allí con eso? Pues digamos que yo creo que Matarife no, Matarife como producción artística con contenido periodístico, lo que va a hacer es alfabetizar a la sociedad colombiana y le va a dar unos elementos que, como ha dicho Ángel, sí son conocidos, sí se han hablado. Durante 40 años, estas investigaciones las empezaron a finales de los años 70 en el periódico El Espectador, que, por ejemplo, Guillermo Cano. Todas estas investigaciones durante estos 40 años, El Espectador, El Tiempo, Daniel Coronel, Garavito, Iván Cepeda, distintos periodistas, Guillén, han publicado esta información, pero yo creo que más allá de la acción de la justicia, porque es que la justicia sí tiene las evidencias para procesar a Álvaro Uribe por muchos crímenes. La Corte Suprema lo investiga por la masacre del Aro, el asesinato de Jesús María Valle, las masacres de Ituango, las chuzadas del DAS es un expediente que está absolutamente probado, la participación de Uribe en este escándalo, pero se enmudece en la comisión de acusaciones. Yo no creo que la serie vaya a mover eso, porque una cosa es la justicia y otra cosa es el contenido periodístico, la denuncia mediática, pero yo sí creo que el hecho de que sea una serie tan novedosa, con una calidad, digamos, tan impactante y un modelo, digamos, una estética audiovisual tan bonita, tan interesante, tan bien hecha esta serie, yo sí creo que el hecho de que en 6 minutos esas personas que pagan un plan de datos sí se pueden gastar 6 minutos de su plan de datos reproduciendo un video concreto, que obviamente tiene una posición clara como la de Daniel Mendoza, pero no significa que no sea una fuente confiable, porque él está armando un rompecabezas. Daniel lo que hace, en lo que yo estoy viendo que él hace, es que él hace el papel desastre y une las piezas periodísticas que relacionan y que revelan que el expresidente Álvaro Uribe no ha combatido el narcotráfico, sino que se ha unido a él durante 40 años para conformar un proyecto político que ha favorecido a los paramilitares, a los políticos vinculados al narcotráfico. Las evidencias que existen en la Embajada de Estados Unidos son clarísimas. Entonces yo creo que sí se va a configurar una hipótesis a la opinión pública clara, que eso sí va a alfabetizar a la sociedad y puede constituir la transformación política de cambio del poder, que eso es lo que más, digamos, le preocupa al proyecto político que hoy en día pues lleva el rumbo de este país en cabeza de Álvaro Uribe. Adriana, quiero escuchar tu opinión sobre esto, y ya lo hablaba un poco Ángel Becasino antes sobre el nombre de la serie, Matarife. ¿Consideras que fue amarillista el teaser? ¿Qué relación ves entre el teaser y el primer capítulo? Bueno, con respecto al nombre Matarife, por supuesto que es una palabra fuerte, es una palabra muy fuerte si se le pone a una persona como Álvaro Uribe Vélez, pues porque automáticamente la relación que se hace entre esa palabra y la persona no es que es quien mata el ganado, que es lo que significa Matarife, sino como otro tipo de crímenes, ¿no? Es muy fuerte. Sin embargo, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Hace unos años, en el 2012, salió un documental que se llama en indonesio Yagal, que significa carnicero. En inglés se llamó The Act of Killing, el acto de matar, y fue un documental que estuvo en los Oscars nominado a Mejor Largometraje Documental.
está dirigido por Joshua Oppenheimer, y este documental, Carnicero, de lo que trata es sobre el genocidio que hubo en Indonesia entre el año 65 y 66. En este documental, los protagonistas de ese genocidio lo que hacen es poner como si fuera, armar como en una obra de teatro todas las formas de matar que utilizaron en esa época, y los protagonistas del documental y de la obra de teatro son justamente Anwar Khan, que fue digamos, el protagonista de estos genocidios, y muchos de sus ayudantes. Este fue un documental que también en su momento fue muy criticado por su nombre también, y por lo que pretendía, que era pues poner a estos personajes a mostrar, siendo ellos como actores, todas las formas que utilizaron para asesinar a sus víctimas en su momento. Sin embargo, también tuvo una cantidad de personas que lo elogiaron, ganó muchísimos premios, y Joshua Oppenheimer, pues una de las cosas que dice es que él no está interesado ni en las alabanzas ni en las críticas, sino en construir y ver desde el arte cómo podía haber un espacio de reconciliación y de perdón al ser los perpetradores de semejante violencia los que actuaran como víctimas y como victimarios. Entonces, creo que no hay que tenerle tanto miedo a la palabra Matarife, ni negar la serie solo por su nombre, sino estar abiertos a verla. Solo hemos visto el primer capítulo, faltan 49, así como tenemos que estar abiertos a ver la serie que acaba de sacar el Centro Democrático, también sobre Uribe, y de alguna manera una serie que lo que está intentando hacer es hacer la contraparte, ¿no? Que no esté sonando solamente Matarife, sino que haya como la otra versión, la otra parte de la verdad. Hay un dicho, un proverbio chino que dice que la verdad es un espejo roto en 1000 pedazos, y es un poco así. Entonces veamos todas las partes de ese espejo roto. Una parte será Matarife, otra parte será lo que tenga que decir el Centro Democrático y el mismo Uribe, y habrá también 800,000 otras otros trozos de verdad que será muy interesante ver. Fíjate que Matarife sale, y apenas sale, uno cuando hace la búsqueda en Google, salen una cantidad de documentales que los llaman Matarife, y cuando tú entras a verlos no tienen nada que ver con la serie, pero es gente que ha hecho investigaciones, que ha construido piezas documentales, que ha tratado de hacer videos periodísticos, y que de alguna manera lo que está haciendo es aprovechándose del furor que está causando la serie para poner afuera su material y que la gente lo vea. Entonces yo creo que lo que importa es estar abiertos a ver todas esas fichas de ese gran rompecabezas, porque seguramente ninguno va a estar contando toda la verdad, sino que vamos a entre todos ir armándola para que poco a poco ese intocable, o sea Uribe o todos los intocables que hay en este país, pasen de ser innombrables, intocables, impunes, a de verdad que pase algo en este país y se transforme desde un lugar en donde todos podamos perdonar, pero con justicia. Ángel, aparte del formato del que ya hablamos, que circula por WhatsApp, la duración que tiene, hablemos desde tu punto de vista si es la vertiginosidad del lenguaje lo que ha hecho que el público haya quedado tan cautivado y quiera ver más. Si la música, hablemos de la imagen, ¿cómo lo viste? Porque yo vi que en muy pocos minutos nos contaron cosas y nos anunciaron otras próximas que va a haber. Sí, yo dije lo del ritmo, ¿no? El ritmo visual, el ritmo de contenido. Me parece que hay una forma de narrar que es vertiginosa, que es como que te lleva, que te toma de la mano y te jala hacia adelante. Pero no hay duda de que el lenguaje que tiene Matarife es un hallazgo.
y que es una de las claves del éxito de este primer capítulo. Y también del teaser que se hizo antes, con el que se llevó la expectativa a esperar este primer capítulo. Pero a mí me parece, escuchando lo que decía Adriana, y me acuerdo de esa película de Indonesia, que es lo que pasó después de Sukarno, la represión, todos los estudiantes eran comunistas y todo ese tipo de historia, y que en algunos cuantos episodios tiene parentesco con algunos momentos de la primera década de este siglo acá en Colombia, que son los dos gobiernos del señor Uribe, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay una cosa que tenemos que considerar y que tiene que ver con esta serie, que es aquella historia de que la historia la escriben los vencedores, ¿no es cierto? Uribe es un señor que, como dicen algunos, su mismo grupo lo conoce como el viejo, le dicen, ¿no? Y como dicen algunos, es un hombre que ya está de salida. Y un hombre que probablemente debe tener alguna preocupación sobre la lectura que la historia haga de él. Hasta ahora esa lectura estaba condicionada con un ejercicio del poder y un protagonismo que lo marcó su triunfo en el momento del sí y el no, su triunfo, que hay que decir que es triunfo de él en gran parte en la última elección presidencial. Pero cuando uno mira y cuando uno dice Nuremberg existió porque Alemania perdió la guerra. Si Stalingrado hubiera tenido otro desempeño y Hitler hubiera seguido adelante en Rusia, probablemente la historia de la que hablaríamos hoy sería muy diferente. Y el episodio de los 6 millones de judíos tendría otra connotación y sería un lamento como el de los armenios, y no una cosa tan potente como son los 6 millones de judíos muertos por la bestialidad de aquel régimen en Alemania, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero decir es que la lectura que se haga de los personajes después que pase su momento es algo que a cualquier persona que ha ejercido el nivel de poder que ha tenido Uribe le preocupa mucho. Y en este momento creo que la gente que le es fiel, que le es leal a Uribe, aun cuando le critican que él no es leal a su gente, como se han visto en algunos ejemplos, la gente siente eso, siente que la historia está tal vez pegando un vuelco y que de repente, así como hay tantas expectativas de qué nos va a pasar después de esta especie de paréntesis brutal que ha sido la cuarentena, si el mundo al que vamos a salir va a ser el mundo que estaba atrás o va a ser un nuevo mundo, o un mundo con una cantidad de variables que van a empezar a evolucionar y nos van a meter ante otra realidad. Creo que en el caso de Uribe, tanto de la lectura que él debe estar haciendo de lo que está pasando, incluido Matarife, incluida la reacción, que también, para agregar un detalle, es bastante mediocre el lenguaje de esa reacción del Centro Democrático, frente a lo que significa esta avanzada de Matarife. La respuesta del Centro Democrático es una especie de noticiero ufa del tiempo del pepino, ¿no es cierto? Es decir, hay una falta de comunicación muy notable de parte de ellos, que llama la atención también. Pero bueno, lo que quiero decir es que en este momento hay algo que debemos considerar, que es, se está jugando la lectura histórica que va a quedar de una persona que ha sido tan fuerte en la marca de la historia de este país o de la actualidad de este país, por lo menos estos últimos 20 años, por no remontarnos a su época de gobernación de Antioquia y demás historias, solamente pensando en el ejercicio de poder que ha tenido Uribe desde el 2002 en que triunfa hasta el presente. La historia nos absolverá, la historia nos absorberá, o qué pasará. Eso es lo que también está en juego acá, y Matarife entra a jugar como un jugador muy importante dentro de ese momento de puntos suspensivos de cuál va a ser el juicio histórico sobre Álvaro Uribe. A propósito de la estrategia del Centro Democrático y de Álvaro Uribe cuando supo que esta serie iba a salir, ¿cómo ven el hecho de que Uribe haya comenzado a sacar también sus propias historias? Por ejemplo, sacó un primer capítulo sobre su gestión en la aeronáutica civil muy cuestionada, y eso por investigaciones de hace 30 años cuando fue director, porque autorizó pistas para que enviaran droga a Estados Unidos, y eso no lo digo yo, eso lo han dicho varios narcotraficantes
y sicarios como Popeye. Entonces, ¿ustedes cómo ven ese hecho, Julián? ¿Cómo lo ves tú? Y también como un poco buscar deslegitimar a los periodistas que lo han investigado en vez de enfocarse en lo que tienen que responder sobre la serie. Bueno, digamos que en primer lugar pienso que el Centro Democrático tiene todo el derecho y Álvaro Uribe tiene todo el derecho de lanzar una serie mostrando la versión de ellos y eso de alguna manera va a contrastar la información del Matarife. Yo creo que eso es un ejercicio que alimenta la democracia y alimenta la información y es absolutamente legítimo. Lo que sí veo es que esta contrarrespuesta de una serie del Centro Democrático que no es tan fuerte, que se ve que la hicieron con mucho más afán y que muestra esos detalles que el expresidente Uribe ha construido sobre su propia vida. Es que una cosa importante es que quien ha construido el propio nombre de Álvaro Uribe es Álvaro Uribe. O sea, quien fue a la cumbre de los narcotraficantes en diciembre de 1982 fue él. Él estaba con Pablo Escobar y Gacha. O sea, uno no le construye la imagen a una persona que participó en una cumbre de narcotraficantes, bien o mal. Él mismo se construye su imagen. Entonces yo creo que lo que está haciendo el Centro Democrático es reuniendo esos elementos que siempre han difundido, olvidando los detalles pequeños. ¿Cuáles son los detalles pequeños? Que cuando apareció el helicóptero de Tranquilandia en el complejo de cocaína más grande del mundo, el 7 de marzo de 1984, eh, eh, cuando Rodrigo Lara Bonilla se da cuenta que este helicóptero es de los Uribe Vélez, 17 días después del operativo ahí se aparece un documento de una notaría y después apareció un aviso de prensa de la revista Cromos diciendo que no, que Alberto Uribe Sierra, el papá de Álvaro Uribe, le había vendido hace unos días el helicóptero a unos narcotraficantes que sí lo habían transportado a Tranquilandia. Entonces yo creo que el expresidente Uribe, pues obviamente ha construido un relato sobre su vida, pero él olvida esos pequeños detalles respondiendo preguntas que no le hicieron. Porque, por ejemplo, cuando el periódico El Tiempo le preguntó sobre su participación en la cumbre de narcotraficantes de diciembre de 1982 a la que yo me refiero, en esa época él tuvo que salir de la alcaldía de Medellín porque fue transportado en una aeronave del cartel de Medellín, pero cuando los periodistas le preguntan a Uribe, él dice, no, es que la alcaldía de Medellín no tenía helicóptero. Entonces lo que yo veo acá es que el expresidente siempre, digamos, confunde con las respuestas y no responde la pregunta que uno le hace, porque él dice, no, uno le dice, no, es que no estamos diciendo que la alcaldía tenía un helicóptero, es que el helicóptero que lo llevó usted era el helicóptero de Pablo Escobar. Entonces, digamos que se difuminan algunas respuestas y unas cosas que están ignorando para ellos absolverse, ellos autoabsolverse, pero yo creo que es legítimo que el expresidente Uribe, por supuesto, cuente su realidad, porque digamos, también es muy importante la versión de él. Lo que pasa es que eso no desaparece del informe, por ejemplo, que habla del narcotraficante número 82, que fue hecho por la inteligencia de los Estados Unidos, que lo ubica él dentro de los 100 narcotraficantes colombianos más colaboradores de Pablo Escobar. Esa es una información fáctica, una información que existe, pero que por supuesto ellos van a ignorar porque esos elementos a ellos no les convienen. Entonces yo creo que aquí va a haber un contraste, a pesar de que lo que va a sacar Daniel en la serie está fundamentado, vuelvo y digo, en 40 años de investigación de distintos periodistas que no alcanzo a hacer la lista completa, entre los que se encuentran Fernando Garavito, Daniel Coronel, Iván Cepeda, que ha hecho un ejercicio investigativo, así él sea de izquierda, lo que han hecho otros periodistas, las investigaciones grandes de Gonzalo Guillén. Entonces yo creo que esto va a ser una construcción muy importante que le va a permitir a la gente tener el acceso a la historia que no le han contado y que sí es ignorada y que por supuesto en estos 20 años que Álvaro Uribe ha tenido una concentración mediática del poder en los medios de comunicación tradicionales no se ha contado esta realidad. Adriana, ¿qué opinas? Bueno, pues frente a esto creo que extraño sería que Álvaro Uribe y el Centro Democrático no desarrollaran ningún tipo de estrategia de comunicación para
nivelar un poco lo que está sucediendo y las opiniones y las críticas que Matarife está despertando. Ahora, creo que podrían ser muchísimo más asertivos a la hora de hacer su versión de la verdad. El lenguaje que están utilizando en la serie de ellos es un lenguaje, como lo decía Ángel, pues súper antiguo, no hay nada novedoso ahí, no están contando la historia ni en imágenes ni en audio de una manera que uno sienta que ahí hay algo nuevo o algo interesante. Supongo que igual pues será muy alabada por los fanáticos de Uribe y eso está muy bien. Y como lo decía antes, creo que todos tenemos que verla como un documento, así no lo consideremos periodístico, investigativo o valioso, no importa, creo que nos va a ayudar a construir toda la historia. Lo que sí me parece también con respecto a la respuesta del Centro Democrático frente a todo esto es que podrían ser mucho más inteligentes. Por ejemplo, la carta que le mandaron a la revista Rolling Stone, pues da un poco de vergüenza, ¿no? O sea, da grima. Es una carta en donde en realidad no están diciendo nada diferente a una indignación, pero no hay ni siquiera en esa carta un llamado a la acción. Es decir, critican a la revista por estar anunciando Matarife, dicen que le critican, digamos, su línea editorial en el sentido de que dicen que ellos no deberían estar publicando eso porque la revista no tiene nada que ver con este tipo de temas, cosa que pues no es cierta porque Rolling Stone maneja centenares de temas y creo que el Centro Democrático no es quien para decirle a la revista Rolling Stone qué debe o qué no debe sacar, pero sobre todo no hay un llamado a la acción en el sentido de que no están pidiendo ni la rectificación de la información ni absolutamente nada. Entonces, se queda un poco en el aire la respuesta del Centro Democrático porque es una respuesta sonsa, de alguna manera, y también están un poco dejando a un lado algo bien importante, y es que Álvaro Uribe está recibiendo un poco de su misma medicina. Si bien para ellos, volviendo a la palabra Matarife, si bien ellos están indignados con esta palabra, Álvaro Uribe ha sido una persona que nunca ha sido mesurado con sus palabras, entonces él está recibiendo un poco de su misma medicina. Cuando llamó a Daniel Samperospina violador de niños, cuando se refirió a que no estarían recogiendo café, hablando de los muchachos asesinados en los falsos positivos, cuando hablaba de alguien como un buen muerto, en fin, ese tipo de cosas. Él nunca ha sido una persona mesurada con las palabras, sin embargo, sí quiere que sean mesurados cuando se refieren a él. Entonces, no hay coherencia, no hay un llamado a la acción claro por parte de ellos y se quedan un poco como en la queja y en la indignación que pues en realidad no representa nada importante en un país como este, en un momento en el que vivimos y tras la histórica violencia que hemos atravesado y las consecuencias terribles que ha tenido para todos, ¿no? Es que yo quisiera agregar algo, Adriana, a lo que tú dices, y es lo siguiente. Gonzalo Guillén le gana una tutela a Álvaro Uribe para poder afirmar que es Matarife, pero Gonzalo Guillén enfrenta a Víctor Mosquera y Álvaro Uribe en un juzgado y él les comprueba con qué evidencia fáctica hace el señalamiento de paramilitar, por ejemplo, ¿cierto? El expresidente Álvaro Uribe, por ejemplo, a mí me acusó de ser pro-FARC, ¿sí? Yo puse las instancias correspondientes y lo que sucede, o sea, como pasó con Daniel Coronel, a quien le dijo extraditable y narcotraficante, es que Álvaro Uribe también gana en su libertad de expresión de podernos decir guerrilleros y narcotraficantes, pero entonces nosotros, pero él no tiene cómo probar que uno es de la guerrilla, ni tiene cómo probar que Daniel Coronel es narcotraficante.
En cambio, nosotros sí tenemos el valor periodístico y la estatura moral de probar que él sí tiene vínculos con el narcotráfico, que su carrera política ha estado absolutamente vinculada al narcotráfico, que incluso la familia del presidente Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe, senador Álvaro Uribe, como sea, tiene un asiento en el cartel de Sinaloa. Esas son evidencias absolutamente fácticas que tienen nombre, que tienen documentos, que tienen artículos, que tienen una historia, que ellos estuvieron ahí. Entonces, esa es la gran diferencia entre las calumnias de Álvaro Uribe contra nosotros y la posición periodística fáctica que tenemos nosotros como investigadores honestos. A propósito de eso, Julián, se ha calificado que los periodistas que han investigado a Álvaro Uribe están politizando y polarizando y lo que buscan es enlodarlo, como diciendo que ustedes están dentro de una vertiente. Yo te pregunto, ¿crees que hacer periodismo independiente como el que se pone de manifiesto y se basa las investigaciones para la serie de Matarife es polarizar? Es que yo en primer lugar creo que el efecto de polarización que genera el trabajo de un periodista no depende del periodista, sino que la opinión pública se polariza, ¿sí? Entonces, por un lado, y digamos, por otro lado, creo que el expresidente Álvaro Uribe es la figura más poderosa en la política y es el jefe del presidente de la República. Todas las noticias diarias, los debates en el Senado nos damos cuenta que quien realmente le está imprimiendo a Colombia un destino es Álvaro Uribe y no Iván Duque. Entonces no nos pueden decir a nosotros activistas por ejercer no solo un periodismo independiente, sino un periodismo contrapoder. Nosotros estamos cumpliendo con la tarea que juramos el día que decidimos ser periodistas, que es investigar al poder, revelar las cosas que el poder quiere ocultar. Por lo tanto, yo no creo que nuestro trabajo, o al menos el de la nueva prensa que estamos desarrollando con Gonzalo Guillén, pueda significar activismo cuando nuestro trabajo no lo está financiando ningún sector político, a pesar de que sí utilizan emisoras y portales para poner un manto de dudas en nuestra labor. Vuelvo y reitero, tratando de vincularnos a sectores políticos, porque nosotros, a través del periodismo, lograremos dar una transformación política del poder, ya que la gente se está hoy dando cuenta que esas historias que hoy estamos debatiendo sobre los vínculos de Uribe con Pablo Escobar, hoy se están repitiendo con el Ñeñe Hernández, que siguen los mismos narcotraficantes poniendo y definiendo la política en Colombia. Entonces, estamos hablando de 40 años de investigaciones, de hechos que no son adjetivos de nosotros, que nosotros tenemos la estatura moral, el talante investigativo para probarlo, y si nos equivocamos, rectificaremos, por supuesto, ¿sí? Pero nosotros no tenemos en este momento, digamos, algún elemento para pensar que el hecho de que la izquierda utilice nuestro trabajo, que Nicolás Maduro difunda el Matarife, o que esto haya tenido un efecto en Telesur, entonces que nosotros estamos haciendo un activismo político, cuando efectivamente se está haciendo es periodismo, y el periodismo le molesta a la gente. O sea, uno no es periodista para recibir el aplauso de nadie, en realidad uno es periodista para cumplir la palabra, de comprobar que lo que está diciendo es cierto, y yo creo que en ese sentido Gonzalo Guillén constituye un periodista que en algún momento le rendiremos el homenaje correspondiente a 45 años de verdades y de tener los pantalones, de mantenerse en esa independencia que debe caracterizar a un periodista. A esta hora tenemos 6.079 espectadores y les voy a leer algunos de los comentarios. Vivian Alfaro, yo perdonaría a Álvaro Uribe Vélez si fuera más humilde y aceptara la verdad. Paola Hernández dice, el público está cautivado porque por fin un colombiano se atrevió a decir lo que muchas personas querían sin importar los riesgos. Richard Acosta, Julián, interpreten, expliquen detalles del primer capítulo. Sirvo solo a Dios dice, no se dejen engañar, colombianos, es venganza contra Uribe. David Palacios le pregunta a Adriana, ¿será que las víctimas también piensan que la verdad es relativa? Pregunto eso también para Ángel Becasino, que tiene amplia experiencia en esto. Yo creo que... La verdad siempre... Perdón. ¿Quién me preguntaste a mí? No, dale, seguí, Adriana. Es que como alguien había preguntado que si yo creía que si las víctimas
también piensan que la verdad es relativa. Yo creo que hay muchas que sí, porque, por ejemplo, ayer estuve viendo una entrevista que le hicieron a Jorge Lara, el hijo de Rodrigo Lara, y a Mónica Leder, la hija de Carlos Leder, dos personas que nacieron en situaciones completamente opuestas. Perfectamente la hija de Leder podría sentir que el padre de Jorge Lara fue el acabose para su papá, porque fue el que firmó la extradición de Carlos Leder y que lleva 31 años preso, etcétera. Y sin embargo, ellos lo que han hecho es recoger lo que se puede, que los une y que los reconcilia para llevar un mensaje completamente diferente. Hemos visto a muchas víctimas hablando de su disposición y de su voluntad de perdonar y de entender a ese agresor, porque ese agresor muchas veces a su vez fue víctima. Hay muchos niños, hay muchos jóvenes que crecieron en la guerrilla y que se los llevaron sin que esa fuera su voluntad. Hay muchas personas que por necesidad económica terminaron en el paramilitarismo. Yo no creo que aquí haya solamente un lado de buenos y un lado de malos. Yo creo que tanto en el ejército como en los grupos paramilitares, como en la guerrilla, hay buenos, hay malos, hay horribles, hay de todo. No podemos decir que hay solamente blanco y negro y que los buenos son los que están acá y los malos son los que están allá. La verdad sí es relativa y por eso es que es importante escuchar a todo el mundo y por eso es que hay tanta gente que le pide a Álvaro Uribe que se desmovilice. Hay un paramilitar que de hecho en una entrevista se lo pide así: usted también debe desmovilizarse. Y todos, absolutamente todos, guerrilleros, paramilitares y personas del ejército, todos los actores del conflicto armado tendrían que pasar por la justicia transicional y ser todos juzgados por el mismo rasero, porque ninguno ha sido mejor y las consecuencias para los colombianos han sido terribles. Entonces, sí creo que la verdad es relativa y creo que hay una gama de grises inmensa y que no podemos seguir diciéndonos mentiras y seguir creyendo que los buenos están aquí y los malos están allá. Está todo mezclado y al final todos somos víctimas, porque Colombia es un país que está sumido en un atraso y en un dolor y en una enfermedad mental colectiva, porque lo que ha pasado también en Colombia es que hay una enfermedad mental colectiva producida por la violencia. Entonces, creo que es algo importante de observar y de analizar y reflexionar, un tema importante para reflexionar. La verdad no es solamente una. Chévere, como me quedé en el aire, me meto. Estoy de acuerdo con lo que decís, Adriana, pero quiero agregar una cosa. Hay hechos concretos que son hechos. Cuando se mata a un chico, como pasó en la famosa historia de los falsos positivos, es un hecho. Y en sí mismo un hecho es una verdad. Luego hay lecturas de ese hecho. Y esos son fragmentos de verdades. Cada uno es un fragmento que compone un rompecabezas. Lo mismo que decía, creo que vos, Julián, hace un rato, que esta serie es una especie de rompecabezas donde se van armando piezas para mostrar algo. Finalmente vamos a ver algo supuestamente con esta serie. Ya. Pero estamos ante una persona a la cual vos, Adriana, le pedías que se desmovilice, ¿no es cierto? Como le piden un paramilitar o como le ha pedido mucha gente, porque él sostiene un activismo y una agresividad muy fuerte. El estilo de Uribe siempre es huir hacia adelante. Es alguien que probablemente fue amamantado con aquella historia de la mejor defensa es un ataque. Entonces ataca.
Pero ese hombre en algunos momentos juega, así como utiliza esa forma de expresarse como si fuera un cura de parroquia, ¿no es cierto?, con una dulzura sublime casi. Así como utiliza eso, hay momentos en los cuales cambia de rol, cambia de cara de la moneda y se muestra como si fuera él víctima de unos victimarios espantosos. Y yo creo que ni él es víctima de nada, ni es el absoluto victimario en un país donde se ha acostumbrado durante mucho tiempo, desde antes de asesinar a Gaitán y asesinar a un montón de gaitanistas, se acostumbró a este país a que el lenguaje de la violencia para dialogar era un lenguaje que era válido. Y esa es una de las grandes pestes que sufre este país. Este país ahora ve un virus que ni siquiera tiene idea de dónde apareció ni qué carajos es. Y sin embargo, este país vive pegado al virus de la violencia. El mismo cuento ese del furibismo fue un virus que aquel gordito que se llamaba el mono Jojoyo le decían contribuyó, y Romaña y toda esa gente con las bestialidades que hicieron, contribuyeron a que ese virus se volviera un virus monstruoso y una pandemia emocional en este país donde todo el mundo quería matar a alguien. Y lo más sensato en este país parecía ser mandarle sicario a cualquiera porque no te saludaba, porque se metió con tu mujer o por lo que cornos haya sido. Ese tipo de enfermedad que ha tenido este país es una enfermedad que creo que debe reventar en algún momento y debemos superar ese momento. Y usé la palabra reventar porque me parece que tiene que acabar brutalmente. Quizás este momento del cruce de versiones, de la posibilidad de un equilibrio donde se vea lo bueno y lo malo y lo espantoso de cada uno de los que juegan, es un buen momento para el país, coincidiendo con esta parálisis rara que estamos viviendo. Pero también quiero decir algo, es probable que las viejas mañas impidan que esta catarsis positiva ocurra. Y las viejas mañas se disfrazan de cosas como, por ejemplo, ponerlo al hijo de Pablo Escobar en ese mensaje que pusieron positivo para Uribe, que no hacía falta, que es un escándalo que estén utilizando a ese gordito para decir eso que dice, que está fuera de contexto, y que uno dice, ¿qué les pasa en la cabeza? ¿Por qué no hablan? Ellos tienen argumentos, claro que tienen argumentos, y tienen argumentos positivos para decir, positivos desde la mirada de los hechos, que es ese fragmento de verdad de la cual ellos juegan, ¿no es cierto? O con la cual ellos juegan. Es decir, hay un montón de posibilidades que se han abierto en este momento y que me parecen maravillosas para este país y para el mundo. Pero si cometemos torpezas, si seguimos mañosos en lo que decimos, creo que vamos a perder este momento y vamos a seguir adelante con los dolores multiplicados y con las víctimas sumándose y multiplicándose. Quería agregar eso. Gracias, Ángel. A propósito del virus de la violencia del que has hablado, las redes sociales exacerban la adoración a un líder como Uribe. Es decir, quien lo adora a ultranza, así le muestran pruebas de todos sus delitos. Y yo quiero preguntarle a Julián, que ha estudiado también este tema. A pesar de esto y durante todo este tiempo que se han mostrado distintas investigaciones, reportajes periodísticos, ¿creen que hay fanáticos uribistas que vayan a cambiar su percepción sobre el exmandatario? Eso primero. Y también te quería preguntar, Julián, por el formato con relación a la voz narrativa de la serie Matarife. Es decir, muchos han criticado, entre esos la escritora Carolina Sanín ha criticado el hecho de que sea en primera persona, de que puede ser un culto a la personalidad. Y yo quisiera saber, ¿tú cómo lo ves desde tu punto de vista? Bueno, yo en primer lugar considero que sí puede, esta serie sí puede, digamos que vuelvo y digo, alfabetizar a cierto sector de la opinión pública que con elementos claros se puede dar cuenta que aquí digamos que, como dice Daniel en su guión, puede haber una corporación criminal en el poder que ha impedido que el país avance.
de alguna manera. Entonces yo sí creo que esto puede transformar y cambiar la opinión de algunos sectores del Centro Democrático o del uribismo, por supuesto. Y segundo, pues yo creo que respecto a la serie hay distintas valoraciones que me parece que son extremadamente objetivas. Sin embargo, considero que a Daniel se le está tejiendo es más como una campaña de desprestigio por el propio uribismo, divulgando algunas cosas que no son ciertas de él. Entonces yo sí creo que por ese lado están afectando, digamos, confundiendo ya el estilo del programa, digamos, el estilo de Daniel, que él lo relata en primera persona, pues es que yo quiero recordar que es un contenido artístico que tiene elementos periodísticos en donde Daniel es un protagonista, es decir, estamos hablando de una serie. Entonces también es importante que la audiencia entienda que cuando, por ejemplo, uno ve Supernatural o cuando ve Smallville o cuando ve Friends, pues a uno le tocaba esperar el capítulo cada 8 días o cuando se cambia la temporada, pues esta es una nueva forma de comunicación que está pasando y la gente tiene que entenderlo. Creo que la forma está muy bien hecha y coincido en lo que dice Ángel y lo que dice Adriana, en que el Centro Democrático se apresuró en darle una respuesta, porque yo creo que ellos pensaron que de verdad se trataba de un trabajo bastante mediocre y yo creo que esto está generando una división entre el mismo gremio periodístico que está diciendo que el trabajo de Daniel es muy mediocre cuando faltan 49 entregas, o sea, son 49 semanas, nos toca esperar, es cierto, pero el hecho de que sean 6 minutos, 7 minutos, lo que sea, le va a permitir a la gente tener acceso a esta serie porque, vuelvo y digo, la gente va a poder visibilizarlo en su plan de datos y en su celular, que es realmente el objetivo entiendo yo, de los productores y organizadores de esta producción. Adriana, te doy la palabra a ti. Pues como venía diciendo antes, creo que la serie, en el guión, cuando uno está haciendo el guión de cualquier historia, de una serie, de un cortometraje, de un largometraje, se toman decisiones. Una de las decisiones es desde dónde quiere uno narrar la historia. Y pues en este caso la elección de Daniel y el equipo de Matarife, pues fue hacerlo en primera persona. Si eso es bueno, si es malo, no lo sé, creo que simplemente es una elección. Creo que la historia, evidentemente él la siente como algo muy personal, que ha impactado su vida de una manera importante y creo que de ahí, esto es una suposición porque no lo sé, no he hablado con él para preguntárselo, de ahí debe surgir como ese deseo de contar la historia en primera persona. Yo creo que la violencia, así como cualquier otro tema, puede contarse desde muchos lugares. Uno puede ver, por ejemplo, el tema que decía Ángel antes del Holocausto. Películas del Holocausto hemos visto hasta el cansancio y hemos visto películas como La lista de Schindler, que es contada desde un nazi que salvó a muchos judíos. Hemos visto El niño del pijama de rayas, que es la historia contada desde un niño que se hace amigo del hijo de uno de los victimarios. Hemos visto desde el punto de vista de los nazis, hemos visto esa misma historia de los judíos contada desde millones de lugares. La historia de Colombia, la historia de la violencia en Colombia también será contada y está siendo contada de miles de formas. ¿Por qué? Porque no hay una sola manera de contar un cuento. Entonces, aquí la estamos viendo desde el punto de vista de Daniel Mendoza. Él la quiso contar en primera persona. En la serie que está contando el Centro Democrático, la están contando pues en tercera persona y como, ¿no?
otro tipo de lenguaje. Seguramente veremos películas en donde lo mostrarán a él como un gran prócer, qué sé yo, no tengo ni idea. Lo importante es que la historia esté contada y que esa historia de verdad sirva, como decía Ángel antes, para entender qué es lo que ha pasado en este país y que en realidad lleguemos a un cierre, que en realidad podamos llegar a un cierre con justicia, en donde la gente pueda perdonar y se pueda reconciliar y pueda reconstruir, pero a partir de los cimientos que solamente puede traer la justicia. Y de ahí la importancia de que este innombrable o intocable no quede impune, no solamente él, sino todas las personas que participaron en el conflicto armado y que cometieron actos atroces. Todos queremos que la verdad se sepa, que las víctimas se reparen, que puedan cerrar sus círculos de dolor y que se pueda construir una nueva historia a partir de ese entender qué fue lo que pasó. Mientras tanto, pues va a ser muy difícil, pero vuelvo al tema. La historia que está contando Daniel será su elección, seguir contándola desde primera persona, y habrá muchas otras iniciativas que cuenten la misma historia de Uribe desde otros lugares, así como ha sucedido con el Holocausto o con muchos otros temas. Ángel, la misma pregunta, y a propósito, digamos que algunos de los comentarios de los detractores de la serie o de los que no les gustó es que dicen no hay condenas contra Uribe y creen que debe haber condenas para hablar en contra de un personaje sobre unos hechos de Colombia. ¿Tú lo crees? Yo creo que la radio en particular en este país ejerce desde hace tiempo una especie de fiscalía donde se acusa y donde se señala y donde prácticamente se juzga la conducta de mucha gente de este país, y que eso ha permeado y la gente pretende linchar mediáticamente. Entonces, claro, hay una ausencia. Sin embargo, en la serie se presentan una cantidad de argumentos que son como dedos que están señalando, como si fuera aquel famoso yo acuso de Sola, ¿no es cierto? Ya. Yo tengo otra consideración sobre lo de hablar en primera persona y demás. A mí me parece que es bueno el plantear las cosas dando la cara. Y en esa medida creo que lo que hace Daniel, esté uno de acuerdo o no esté de acuerdo con lo que él está planteando, es una buena posición para hablar de las cosas, dar la cara. Frecuentemente uno extraña o tiene ganas de que Álvaro Uribe dé la cara, porque muchas veces, como lo señaló alguien, creo que vos, Julián, él esquiva. A él le preguntan por tomates y sale hablando de nueces, de sandías, de melones, de cualquier otra historia. Y con el habladito tranquilo enrolla, ¿no es cierto? Es una especie de señor que tiene una gran habilidad para envolver, ¿no? Hace paquetitos bonitos, les hace moños y después uno se da cuenta que qué fue lo que compró y ahí se queda en el aire. Bueno, pero al punto que iba a parar es, una vez yo pensé en una cosa frente a lo que pasa en otro país que tiene una cantidad de violencias acumuladas desde finales de los 40, que es Palestina e Israel, ¿no es cierto? Y yo pensé, cuando uno veía imágenes tan brutales como cuando el Sahal, el ejército israelí, ataca la Franja de Gaza o destruye casas y hace ese tipo de cosas y salen niñitos en pánico y hay un montón de cosas brutales, muy feas, de parte de un Estado poderoso como es Israel, frente a una especie de Soacha, ¿no es cierto?, de gente desbandada y desesperada como en Soacha. Esa imagen que uno ha visto últimamente a veces en Soacha. Y yo pensaba, ¿qué pasaría si esa gente, los palestinos,
como si fueran los de Soacha, vistieran pijamas a rayas como los de los judíos en los campos de concentración y enfrentaran a ese ejército delante de las cámaras y demás, vestidos con esos pijamas a rayas que evocan el drama de los campos de concentración y la bestialidad aquella. Es decir, hay momentos en que el cara a cara alcanza un nivel simbólico tan potente que cuando uno se mira a los ojos con el otro, es imposible esquivar esa verdad de la que estábamos hablando, porque es la verdad que hay adentro de las personas. Yo no dudo que adentro del señor Álvaro Uribe haya una verdad tan respetable como mi verdad, como la tuya, Julián, la de Adriana, la de Diana, como cualquiera de nosotros. Y si esa verdad lo ha conducido a hacer cosas repudiables, cosas que uno juzga que no deberían existir en una sociedad, deben salir a flote. Y si se están tergiversando las intenciones de ese hombre, es bueno que se pongan sobre la mesa y que ese hombre pueda mostrar que se tergiversan sus intenciones y sus acciones. Entonces, en ese momento, realmente estaríamos delante de un espejo que nos permitiría avanzar, que nos permitiría crecer como sociedad y como individuos que somos parte de esta sociedad. Me parece que hay todo eso y que la primera persona para hablar es la persona adecuada cuando uno está señalando, cuando uno está diciendo aquel yo acuso, creo que es la correcta. Entonces me parece que comparto ese lenguaje de decir las cosas en primera persona. No me parece ninguna cosa rara, ni me parece algo que uno debe decir, no, eso no se hace. La pertinencia de la primera persona, del yo, creo que es absolutamente correcta, y lo que Ángel, yo esperaría es que el otro yo que está del otro lado, que es el señor Uribe, en algún momento nos hablara en esa primera persona, confesándonos no las cosas, las maldades que haya hecho, sino su ser interior, que es lo que desconocemos en este país. Porque los que lo aman y todo lo demás, aman una fantasía que se han hecho de ese señor. Y los que lo odian y todo lo demás, odian también una fantasía que se han hecho de ese señor. Unos basados en unos hechos lo aman, otros basados en otros hechos lo odian. Pero falta la desnudez de ese hombre. En realidad es lo que a veces pasa cuando uno ve a los del SMAT sobreactuando, o sea, siendo brutales. A uno les da gana de verlos desnudos y de ver a esos seres desnudos como humanos que son, dando la cara. Eso me deja a mí como en puntos suspensivos. Bueno, ya para ir cerrando, tengo una pregunta para Julián y otra pregunta del público. La pregunta para Julián que tengo es sobre las investigaciones que sustentan el primer capítulo de Matarife. Es decir, ahí se hacen unas afirmaciones muy fuertes como genocida innombrable y se habla de lo que pasó en el Nogal. Quisiera que nos contaras un poco sobre eso, que tú lo has investigado. Y hay una pregunta para Ángel de Hugo Patiño, que dice que qué opina que los capítulos sean cada 8 días. Bueno, en primer lugar hay que decir que las menciones que hace Daniel Mendoza en su primer capítulo del Club El Nogal, en primer lugar tienen sustento en que las víctimas de las FARC en el Club El Nogal, como es conocido públicamente, han denunciado que los miembros paramilitares se quedaban en ese club en la misma escala de tiempo que ministros y que miembros del alto gobierno en febrero de 2003. El Consejo de Estado puso en evidencia la existencia de interceptaciones de la Fiscalía y otras autoridades que daban cuenta de la inminencia del atentado al Club El Nogal, y no solo no se tomaron nunca medidas, sino que se elevó el riesgo, y con la presencia de los ministros, de Fernando Londoño, de Marta Lucía y reuniones de otros altos funcionarios en el Nogal, esto constituía una amenaza. Por lo tanto, el Consejo de Estado condenó a la nación por el atentado al Club El Nogal, y además está perfectamente comprobado que el general Naranjo
llevaba al clan de los Cifuentes Villa, que son los testaferros del Chapo Guzmán en Colombia, y se la pasaban juntos en el Club El Nogal. Para no ir más lejos y aunque esto no tiene que ver con el capítulo de Daniel, acuérdense ustedes que cuando el Ñeñe Hernández habla con Callita Daza de la negociación de votos para Iván Duque, el Ñeñe Hernández, esa llamada fue el 3 de junio de 2018. El 4 de junio de 2018, el Ñeñe Hernández estaba en el Club El Nogal con Priscila Cabrales. O sea, yo creo que el Club El Nogal no ha sido ajeno a la clase política que está vinculada y que tiene relaciones con el narcotráfico. Yo creo que eso es algo que debemos aceptar como sociedad, lo que no significa que la serie apoye el atentado de las FARC al Club El Nogal o diga que el Club El Nogal es un nido de criminales. No, en el Club El Nogal, como en el ejército, como en unas instituciones públicas, pues hay gente que es controversial y que ha tenido nexos con la mafia y está perfectamente probado, que hay sentencias incluso condenando a la nación por estos hechos. Entonces yo creo que ahí Daniel no se equivoca. Lo que pasa es que obviamente esto le molesta al poder, esto le genera, digamos, un debate al poder que ellos no quieren dar porque es extremadamente complicado reconocer los vínculos con las autodefensas. En cuanto a la pregunta, Diana, se siembra una inquietud. Uno quiere saber qué sigue, ¿no es cierto? ¿Cuál es el próximo capítulo? Y la percepción que queda es que 8 días son demasiado. Uno entiende. Un contenido como el que tiene esta serie se supone que es un plato que para digerirlo se requiere un tiempo. Yo siento que 8 días es excesivo. En mi lectura, creo que la atención debería estar marcada por 2 episodios semanales. Es mi lectura particular, ¿no? Bueno, ya vamos a ir cerrando. Queremos agradecerle a todos los espectadores que estuvieron viendo este debate y queremos invitarlos a seguir nuestras redes sociales en YouTube, La Nueva Prensa y El Matarife. Y queremos anunciarle que el próximo viernes se va a presentar el segundo capítulo de la serie. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias. Gracias, Diana. A ustedes. Gracias. Chao.